Well, when you read the book of Joshua, Cuando leemos el libro de Josué, one thing is clear. algo es muy claro. Israel got off to a good start. Israel tuvo un buen comienzo. Not only was God faithful to his word, No solo Dios estaba siendo fiel a su palabra, giving them land, dándoles la tierra, Israel was faithful to God. Israel también estaba siendo fiel hacia Dios. But then we come to Judges, Pero luego llegamos al libro de Jueces. and that is a downward spiral. Y entonces comienza a descender en espiral la cosa. The last verse of the book really summarizes the story. El último versículo de ese libro hace un resumen de la historia. There was no king in Israel. No hay rey en Israel. Everyone did what was right in his own eyes. Todos hacían como les parecía a sus propios ojos. So, as we move to Samuel, Así que conforme nos vamos moviendo al libro de Samuel, the question emerges. la pregunta que sale es esta: Who is going to save Israel from her mess? ¿de quién va a salvar? Say it again, sorry. Who is going to save Israel from her mess? ¿A quién va a salvar a Israel de su desastre? And the answer is David. Y la respuesta es David. It is true that Israel asked for a king before David, Es verdad que Israel pidió un rey antes que David. and though they asked with wrong motives, Y aunque ellos lo pidieron con motivos erróneos, it actually wasn't wrong to have a king. en realidad no era tan malo el querer tener un rey. Deuteronomy 17 assumes there will be a king. Deuteronomio 17 asume que habría un rey. That chapter contains the laws for the king. Ese capítulo contiene las leyes que son para ser dadas al rey. Even so, Aún así, by the time we get to 2 Samuel, al tiempo que llegamos a segunda de Samuel, Saul is not the answer. Saúl no es la respuesta, David is the answer. David es la respuesta. But though David was a good king, Pero aunque David era un buen rey, he was not the final answer. él no era la respuesta última. He ended up committing adultery Terminó cometiendo adulterio and murder. y asesinato, And though he repented, y aunque se arrepintió, he failed to lead Israel falló en guiar a Israel with the kind of righteousness con el tipo de justicia that would transform Israel que los transformaría and bless the nations y bendeciría a las naciones as God intended. como Dios lo intentó. But even so, Pero aún así, God entered into a covenant with David, Dios entró en un pacto con David, in which God promised David a descendant who would rule perfectly. en el cual Dios promete a David un descendiente que gobernaría perfectamente. And this is the fifth covenant in the Bible. Y este es el quinto pacto del que habla la Biblia. Again, God is about to bind himself to his word, Otra vez aquí vemos cómo Dios se va a someter a sí mismo a su palabra. the suspense continues to build, El suspenso se sigue formando and the narrative thrusts forward. y la narrativa avanza. Thomas Schreiner explains the context in which the covenant is found. Thomas Schreiner explica el contexto en el que esta narrativa se encuentra. It's in 2 Samuel 7. Es en segunda de Samuel 7. We'll look at some verses in a moment, but let me give you a quick summary. Vamos a ver algunos versículos en un momento, pero veamos un resumen rápido. David desired to build a house for the Lord, David decidió construir una casa para el Señor, but the Lord countered. pero el Señor como que lo refrenó. He said, I'm going to build a house for you, David. Él le dice, más bien yo te voy a construir una casa a ti, David. We have a word play on the word house here. Y tenemos un juego de palabras con la palabra casa aquí. David wanted to build
God a house, that means a temple. David le quería construir a Dios una casa, que quiere decir un templo. But the Lord countered by promising David an eternal house, that is, an eternal dynasty. Pero el Señor le refrena y más bien le promete a David una casa eterna, o más bien una dinastía eterna. The Lord promised to establish his kingdom forever. El Señor Dios promete establecer su reino para siempre. Which means he would never withdraw his love, his faithful love for David's house. Lo que quiere decir que Él nunca retirará su amor fiel de la casa de Israel. So here God is promising an eternal kingdom. Así que aquí Dios está prometiendo un reino eterno. Welcome to the Davidic covenant. Bienvenidos al pacto davínico. There are 3 promises that would be fulfilled in David's lifetime. Va a haber 3 promesas que van a ser cumplidas en la vida de David. A great name, Un gran nombre, a firm place for Israel as God's people, un lugar firme para Israel como pueblo de Dios and rest for David from his enemies. y descanso para David de sus enemigos. But there are 3 promises that will be fulfilled after David's life. Pero va a haber 3 promesas que van a ser cumplidas después de la vida de David. And we'll spend most of our time thinking about those 3 promises. Y pasaremos la mayor parte de nuestro tiempo pensando en esas promesas. First, we'll look at the text and then consider the covenant. Primero, miremos al texto y luego consideremos el pacto. So, as soon as we look at the text, the 2 things I want you to be mindful of is number 1, the covenant is conditional and unconditional. Primero que nada, conforme vamos a ver el texto, quiero que tomen en cuenta 2 cosas. Primero, que el pacto es condicional y no condicional a la vez. And then secondly, we'll see that the son of David is the hope of the world. Y la otra cosa a considerar es que veamos que el hijo de David es la esperanza para el mundo. But first, let's see what God says to David through Nathan. Pero primero veamos qué es lo que Dios le dice a David a través del profeta Natán. En el capítulo 2 de Samuel 7, del 12 al 16. Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré padre para él, y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad lo corregiré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, a quien quité de delante de ti. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí, tu trono será establecido por siempre. So God is promising, 1, an eternal house. Así que vemos como Dios primero está prometiendo una casa eterna, And a kingdom un reino and a throne. y un trono. What this means is that a son will come from David Lo que quiere decir es que un hijo vendrá de David who will build a kingdom and rule forever. que va a construir un reino del cual gobernará para siempre. Just think about that for a second. Solo piensen en eso por un momento. An eternal kingdom. Un reino eterno. That means the king has unparalleled authority. Eso quiere decir que el rey tiene autoridad sin precedentes. He must have authority over death. Él debe, claro, tener autoridad sobre la muerte entonces. No one in the narrative thus far has been able to reverse the effects of sin and death. Nadie en la narrativa hasta el momento ha podido revertir las consecuencias del pecado y la muerte. This king is going to reverse the curse. Este rey va a revertir la maldición. Now, before we think about how he is the hope of the world, Ahora, antes de que sigamos tratando de pensar cómo es que Él es la esperanza del mundo, let's consider the conditional and unconditional aspects. consideremos el aspecto condicional y no condicional que les comenté. First, the unconditional. Primero, el no condicional.
The unconditional aspect is not only heard in 2 Samuel 7, El aspecto no condicional, ¿sí la ven? it's not only found in 2 No Samuel solo se 7, encuentra en el libro de Segunda de Samuel capítulo 7, but also in Psalm 89. sino también en Salmos 89. So let's listen to that psalm, Así que escuchemos o leamos ese salmo, verses 35 and 36. versículos 35 al 36. Salmo 89, 35 al 36. Una vez he jurado por mi santidad, no mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Notice the beginning of verse 36. Notemos al principio del versículo 36. His offspring shall endure forever. Su descendencia será para siempre. This is an unconditional promise. Esta es una promesa sin condiciones o no condicional. And in the 2 Samuel 7 passage, Y en el pasaje de Segunda de Samuel 7, God says in verse 13, él dice en versículo 13, I will establish the throne of his kingdom forever. estableceré su reino para siempre. God is going to do it. Dios va a establecer su trono para siempre. Do you remember the two speakers in the four speakers from the covenant with Abraham? ¿Recuerdan las 4 bocinas del pacto de Abraham? You remember that? ¿Lo recuerdan? And we heard that God's going to do it no matter what. Donde escuchamos que Dios lo va a hacer sin importar lo que pase. We're hearing that again with David. God's going to do it. He's promising this eternal king who will rule forever. Aquí lo vemos otra vez. Dios le promete a David que va a instalar un rey que va a gobernar para siempre. But again, Pero otra vez there are tensions in the Bible. hay tensión en la escritura. And there's a conditional element as well. Y hay un elemento condicional también. This can be perplexing for us, Esto puede ser de que nos quedemos perplejos. but it's what we find in God's Word. Pero que quieren es lo que encontramos en las escrituras. We don't turn down the volume here. Nosotros no le bajamos al volumen aquí. We must consider verse 14. Debemos considerar versículo 14. Can you read that again, Omar? Versículo 14. Y seré para él un padre y él será para mí un hijo. Cuando cometa iniquidad lo disciplinaré con vara de hombre, con vara de hombre lo disciplinaré. When he commits iniquity, Con azotes de hijos de hombre, perdón. what does this mean? Cuando cometa iniquidad, ¿qué significa eso? This is a challenging passage. Este es un pasaje retador. I want to read from you a good answer Quiero darles una buena respuesta from Thomas Schreiner. de Thomas Schreiner. The dynasty wouldn't be removed from David's house, La dinastía no será removida de la casa de David and the covenant will finally be fulfilled. y el pacto finalmente sería cumplido. Sorry, let me start again. Perdón, lo voy a volver a repetir. The dynasty wouldn't be removed from David's house, La dinastía no sería removida de la casa de David and the covenant will finally be fulfilled, y el pacto finalmente será cumplido, but individual kings pero reyes individuales, who transgress quienes transgredieron, will not experience blessing. no experimentarán la bendición. They will be reproved and disciplined, Ellos serán reprobados y disciplinados and even removed e incluso removidos if they stray from God's commands. si se desvían de los mandamientos de Dios. When you read 1st and 2nd Kings, Cuando leemos Primera y Segunda de Reyes, you see many of the sons of David were disciplined. se dan cuenta cómo principalmente los hijos de David eran los que eran disciplinados. Peter Gentry comments, Peter Gentry comenta, this verse shows este versículo nos muestra that the covenant will not only be fulfilled by a faithful father alone, que el pacto no sería solamente cumplido por un padre fiel solamente, that is, Yahweh keeping his promises, que esto es Jehová manteniendo sus promesas, but also by a faithful son. pero también por un hijo fiel.
similar to what we found in the Abrahamic covenant. similar a lo que encontramos en el pacto abrámico. So the Davidic covenant envisions a line of kings, Así que el pacto davídico nos da la visión de una línea, un linaje de reyes, but only one will reign forever. pero solo uno reinará para siempre. And this relationship with God Y esta relación con Dios will be a father-son relationship. será una relación de padre e hijo, One that reminds the reader una que recuerde a los lectores of God's relationship with Adam. de la relación que Dios tenía con Adán. Adam was God's son, Adán era el hijo de Dios who was called to rule the world, y fue llamado a gobernar, a dominar la tierra, represent God and his ways. representar a Dios y sus caminos. Well, Bueno, God's promising that king here. la promesa de Dios será bien. He's promising that king here. Él está prometiéndonos a ese rey aquí. Adam failed. Adán falló. Noah was a new Adam, but he failed. Noé era el nuevo Adán, pero falló. Abraham was faithful, but he still had sin. Abraham fue fiel, pero aún tenía pecado. Israel was a new Adam, Israel fue el nuevo Adán, but they failed miserably. pero fallaron miserablemente. In the narrative of Scripture, En la narrativa de la Escritura, the human covenant partner always fails. el partido humano siempre falla. Yet at the same time, Y al mismo tiempo, God keeps upholding his word. Dios sostiene su palabra, Él mantiene su promesa. This creates suspense in the storyline. Esto crea suspenso en la narrativa bíblica. How is a human king going to be faithful? ¿Cómo va a ser posible que un rey humano vaya a ser fiel And never sin? y nunca pecar? This question must have gripped the readers of Samuel. Esta pregunta debió haber trastornado, debió haber consumido a los lectores de which readers? The readers who read the book of Samuel. Los lectores que leían el libro de Samuel. You see, you sit there, you sit here, Es como tú te sientes aquí, tú te sientes allá, and some of you are thinking, well, I know the answer. y de repente tú piensas, yo sé la respuesta. But when we read the Bible, Pero cuando leemos la Biblia, we're going to fail to understand it and appreciate it vamos a fallar en entenderla y apreciarla, unless we think about how the first readers would have understood these things. a menos que la leamos basado o con el pensamiento de cómo es que la audiencia original debió haber entendido estas cosas. It's perplexing. Es de total perplexión. They don't have the doctrine of the Trinity. Ellos no tienen la doctrina de la Trinidad, por ejemplo. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Aquí, Israel, tu Dios, Jehová, Dios es uno. It's only with the coming of Jesus that the mystery of the Trinity is revealed. Es solo cuando Cristo viene que el misterio de la Trinidad nos es revelado. So this conditional and unconditional aspect Así que este aspecto condicional y este aspecto no condicional continues to build suspense in the storyline. continúa construyendo suspenso en la narrativa bíblica. But now let's focus on how the Son of David is the hope of the world. Pero ahora vayamos a la parte donde vemos que el Hijo de David es la esperanza del mundo. First, we'll think about how he's the hope of Israel and then all the nations. Primero vamos a ver cómo Él es la esperanza para Israel y luego también para las naciones. So yes, Israel had failed, Sí, vemos que Israel falló. but in the ancient Near Eastern world, ¿Será que? En el mundo del Medio Oriente antiguo, the life of a nation la vida de una nación is bound up in the life of her king. está atada o está siempre ligada a la vida del rey de esa nación. This is called federal headship. Esto es llamado gobierno federal,
o como gobierno federal, como que Or- eres la cabeza del estado. The king is so united to his people El rey está tan unido a su gente that he can represent them. que él los puede representar. This is found even in another nation. Esto es encontrado incluso en otra nación, In Genesis 20, en Génesis 20. Abraham journeyed to Gerar. Abraham viaja a Gerar. Yeah. Now we can read this. I think it's on the slide. Ok, podemos verlo en las diapositivas, parece que está ahí. Genesis 20 verses 2 to 4. Let's see what scripture says. Génesis 20, versículos 2 al 4. ¿Estará en otra diapositiva más adelante? Ya un poco más adelante. Ahí está. Génesis 20, 2 al 4. Y Abraham dijo de Sara su mujer: es mi hermana. Entonces Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vio a Abimelech en un sueño de noche y le dijo: he aquí, eres hombre muerto por razón de la mujer que has tomado, pues está casada. Mas Abimelech no se había acercado a ella y dijo: Señor, ¿destruirás a una nación aunque sea inocente? When God tells King Abimelech, Cuando Dios le dice al rey Abimelech: you are a dead man, ¿tú eres hombre muerto? how does Abimelech respond? ¿Cómo es la respuesta de Abimelech? Look at, you can look up here or look in your Bible. How does Abimelech ¿Cómo él respond? responde? Está en el último versículo, con una pregunta: ¿destruirás a una nación It's in verse aunque 4. sea inocente? Está en el versículo 4. Will you take my life? ¿Tomarás mi vida? No. No, no está diciendo eso. Lord, Señor. will you kill an innocent people? Or it can be translated nation. Señor, ¿destruirás a gente inocente? ¿O puede ser mejor interpretada como a esta nación inocente? Abimelech wasn't just being arrogant. Él no es que estaba siendo arrogante. This was the common way that kings and nations would think of kingship in the ancient Near East. Esa era la forma común en la que un rey pensaría de su reinado en el antiguo, en tiempos antiguos. The king is the nation in himself. El rey es la nación en sí misma. When David became king in Israel, listen to what the people shout. Cuando David se convirtió en rey en Israel, convirtió en rey de Israel, escuchen lo que la gente gritaba: We are your bone and flesh. somos tus huesos y tu carne. That's in 2 Samuel 5:1. Ese es en 2 de Samuel 5:1. Indeed, the life of the nation is bound up in the life of her king. Vemos que entonces que la vida de una nación está atada con la vida del rey. So though Israel has failed, Así que aunque Israel ha fallado in the narrative of Scripture, en la narrativa de la Escritura, her future rests su futuro descansa on the faithfulness of the son of David. en la fidelidad del hijo de David. This faithful son of David Este hijo fiel de David is who the prophets spoke about. es del cual los profetas hablaron. So when the prophets would say, hey, you're disobeying Deuteronomy, Así que cuando los profetas nos están diciendo: hey, ustedes desobedecieron Deuteronomio, o tú, rey, desobedeciste según Deuteronomio, they would say, but God will send the one from David. pero ellos también decían en contraste: pero Dios enviará al que viene descendiente de David. There are many examples of this in the prophets. Y hay muchos ejemplos de esta frase en los profetas. Let's look at one from Jeremiah and one from Isaiah. Veamos por decir uno en Jeremías y después uno en Isaías. Can you read Jeremiah 23 verses 5 and 6? Jeremías 23, 5 al 6. He aquí, vienen días, declara el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo, y él reinará como rey, actuará sabiamente y practicará el derecho y la justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá,
e Israel morará seguro. Y este es su nombre por el cual será llamado el Señor justicia nuestra. They need a righteous branch from David. Ellos necesitan una rama justa de David. Sí. This king is actually called the Lord is our righteousness. Este rey, de hecho, es llamado el Señor justicia nuestra. That's quite the title for a human being. Ese es como que un título muy exagerado para un ser humano, ¿no creen? Well, let's look at the one from Isaiah 9, 6 and 7. Veamos el de Isaías 9, 6 a 7. Siguiente diapositiva. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Indeed, the Son of David will rule forever. Así que vemos cómo es verdad que el Hijo de David reinará por siempre. But he is not only the hope of Israel. Pero no solo es Él la esperanza de Israel, He's the hope of the nations too. es la esperanza de las naciones también. We're going to look at David's response Veremos a la respuesta que tuvo David to God's promise in 2 Samuel. a la promesa de Dios en 2 de Samuel. Now this is verses 18 to 22, Este es en versículos 18 al 22. but let me say this before we read. Pero déjenme decir esto antes de que leamos. Okay, I know what it's like to try and listen to Bible teaching after lunch. Yo sé lo difícil que es escuchar la enseñanza bíblica después de haber tenido nuestra comida. I feel for you. Yo siento lo que están sintiendo ustedes ahorita mismo. In fact, this is the first time I've ever preached drinking a coffee. No crean que es la primera vez que predico tomándome mi café, But I could imagine pero puedo imaginar that you might hear this que pueden ustedes escuchar ahorita esto and think, okay, good, God, okay, I get that. y pensar, oh, ok, está bien, pastor, ya lo entendí. Okay, Ok, that's good. What next? ya lo entendí, ¿ahora qué sigue? But I don't want you to miss the emotional context of what's actually in God's Word. Pero no quiero que se pierdan el contexto emocional de lo que en realidad está pasando en la palabra de Dios. And I can't force this on you or myself, No lo puedo forzar obviamente en ustedes ni en mí mismo, but I just think I need to tell you pero siento que es necesario que les diga esto. that David is overwhelmed in Por- this response. Porque David está abrumado en la respuesta que él da. I don't know the expression in Spanish, No sé la expresión en el español, but in English, pero en el inglés he's floored. He can't believe it. en el inglés o la traducción al español sería así como que se le voló su mente, así como que no lo puede creer. That there's no greater news that he's utterly humble. He cannot believe, this is overwhelming for him. No hay noticia más grande. Él está totalmente humillado. Es demasiado abrumador para él. So we're not going to read the entire response, but we'll read what's on the overhead here, verses 18 to 22. This is a portion of his response. No vamos a leer la respuesta entera, pero sí una porción de la respuesta en estos versículos. Segunda de Samuel 7, del 18 al 22. Entonces el rey David entró y se sentó delante del Señor y dijo: ¿Quién soy yo, oh Señor, y qué es mi casa para que me hayas traído hasta aquí? Y aún esto fue insignificante ante tus ojos, oh Señor Dios, pues también has hablado de la casa de tu siervo concerniente a un futuro lejano. Y esta es la ley de los hombres, oh Señor Dios. ¿Y qué más podría decirte, David? Pues tú conoces a tu siervo, oh Señor Dios. A causa de tu palabra, conforme a tu propio corazón, tú has hecho toda esta grandeza, para que lo sepa tu siervo, oh Señor Dios. Por eso tú eres grande, pues no hay nadie como tú, ni hay Dios fuera de ti. Conforme a todo lo que hemos oído,
con nuestros oídos. David understands what God is promising him. David entiende lo que Dios está prometiendo. Does anyone, you have a grandson? ¿Alguien tiene nietos? ¿Aquí nietos? No? Does anyone have a grandson? ¿Quién You have tiene grandchildren? nietos? ¿Allá tiene nietos? God is promising David Dios le está prometiendo a David that one of his grandsons que uno de sus nietos is going to rule the universe forever. va a reinar sobre el universo para siempre. Forever. Para siempre. It will never end. Nunca terminará. And David's going to be in it. Y David va a estar, pues ahora sí que va a ser usado en esto. He knows he's going to have life after death. Él sabe que va a tener vida después de la muerte. His own grandson has the power to raise the dead and give him life forever on a whole new world. Su nieto tendrá el poder de resucitar de los muertos para dar vida a un nuevo mundo entero. This is incredible. Esto es increíble. David is overwhelmed. David está súper abrumado. But this isn't only good news for David and for Israel. Pero esto no solo es buenas noticias para David o Israel. Look at the second part of verse 19. Veamos la segunda parte del versículo 19. Pues también has hablado de la casa de tu siervo concerniente a un futuro lejano, y esta es la ley de los hombres, oh Señor Dios. David says this is instruction for who? Él dice, ¿esto es instrucción para quién? How does the Spanish translate that word? Did you say verse 19? Yeah, the end of verse 19. And this is Oh, yeah. instruction. Y dicen, y esta es la ley de los hombres. How ¿Para does quién? how does the Spanish translate that? Yeah, for men. For men? Yeah. For mankind. Oh, yeah. No, it says only for men. No, it's for Adam, for mankind. Okay. Yeah. Entonces aquí una mejor traducción que los hombres sería para la humanidad. He's telling me this is instruction not just for Israel. Él está diciendo, esto no es solo instrucción para el pueblo de Israel, es instrucción para la humanidad, This is instruction for mankind. para la humanidad. Everyone who comes from Adam. The Adam, man, from Adam. Everyone. Cualquiera que sea descendiente de Adán. Peter Gentry comments, Peter Gentry comenta, in the ancient Near East, en el Medio Oriente antiguo, a country was thought to be ruled by the god of that territory. un país era visto como ser gobernado por el Dios de ese territorio en donde se encontraba ese país. The king was considered the representative of the local god. El rey de esa nación era considerado como el representante del Dios local de esa tierra. This explains how kings were called the son of God. Y esto explica un poco cómo es que los reyes son llamados hijos de Dios. Therefore, as the divine son, Por eso como hijo divino, the Davidic king was to effect the divine instruction. el hijo davínico, say it again, sorry. The Davidic king was to effect the divine instruction. El hijo davínico debía de llevar a efecto o efectuar la instrucción divina, llevar a cumplimiento. And he would mediate God's instruction. Y él sería el mediador de esa instrucción que recibiría de Dios. However, Sin embargo, don't miss this. no se pierdan esta parte, es importante. Since this God, Ya que este Dios who David represents, que David representaba is not limited to a local region, no es limitado a una porción de tierra local, but is the creator of the whole world, ya que es el creador de todo el universo, the rule of the Davidic king el gobierno de este rey davínico would have repercussions for all the nations. tendría repercusiones
no solo en esa nación, sino en todas las naciones, not just for Israel. no solo para Israel. Thus, Así que faithfulness on the part of the Davidic son la fidelidad de parte del hijo de Davínico would affect the divine rule in the entire world. afectaría el gobierno divino sobre el mundo entero. And he goes on to teach Y continúa enseñando that what God intended with Adam, que lo que Dios intentó en primera instancia con Adán, his son who would rule the world su hijo que gobernaría sobre el mundo as God's vice regent, como Dios vicerregidor, is going to be realized in the son of David. ahora se va a cumplir en el hijo de David. The son of David is the hope of the world. El hijo de David es la esperanza del mundo. Psalm 72 Salmo 72 makes it clear nos lo deja más en claro. En la siguiente diapositiva lo vemos. that this Davidic covenant Que este pacto davínico fulfills the Abrahamic covenant. cumple o lleva a cumplimiento el pacto de Abraham. This is a psalm written by Solomon. Este es un salmo escrito por Salomón. He was the first son of David. Él fue el primer hijo de David. And this is a messianic psalm. Y este es un salmo mesiánico. So though he's praying things about himself, Aunque vemos algunos aspectos en los que él está orando cosas sobre él mismo, this is actually prophetic. en realidad es profético lo que está orando. He's speaking about a future son of David. Él está hablando del futuro hijo de David. Because what we're about to read Lo que estamos a punto de leer wasn't fully realized in Solomon's reign. no se cumplió por completo en el reino de Salomón. Maybe partially. Tal vez parcialmente, sí lo hizo. The queen of Sheba came to visit him. La reina de Saba vino a visitarle. Yes. She came to visit him at the height of his reign. Ella lo vino a visitar en la cima de su reino. So we see a few non-Jewish people being blessed. Así que sí, hay una forma en la que podemos ver algunos judíos del pueblo de Israel siendo bendecidos, But there was another son of David born in Matthew 1. pero hubo otro hijo de David nacido en Mateo 1. They didn't come at the height of his reign. David viene en la cima de su reinado, The wise men from the east traveled very far. y también los hombres sabios, o que le conocen como los reyes magos, viajan desde muy lejos Asking, preguntando, where is the king of the Jews? ¿dónde está el rey de los judíos? And they honored him at his Y le birth. honran en su nacimiento. No wonder Matthew said, No por nada Mateo nos dice something greater than Solomon is here. algo aún más grande que Salomón está aquí. With all of that in mind, Con todo eso en mente, let's read a few verses from Psalm 72. leamos estos pequeños versículos, estos 3 versículos del Salmo 72. Domine el de mar a mar, domine él de mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra. Dobléguese ante él los moradores del desierto, y sus enemigos laman el polvo. Y póstrense ante él todos los reyes de la tierra, sírvanle todas las naciones. This is worldwide dominion. Did you see that at the start of verse 8? Este es dominio total sobre el mundo. From sea to sea. Lo pueden ver en el versículo 8, de mar a mar. And let's look at verse 17. I think it's the next slide. Y veamos en el versículo 17 en la siguiente diapositiva. En la siguiente. Verse 17. Versículo 17, siguiente diapositiva, por favor. Veamos su nombre para siempre. Que su nombre se engrandezca mientras dure el sol, y sean benditos por él los hombres. Llámenlo bienaventurado todas las naciones. How are the people blessed? All the peoples of the nations.
¿Cómo es que todas las naciones de la tierra serían bendecidas? May people be blessed in him. Que serán bendecidas en Él. This is an allusion to Genesis 12:3. Esta es una alusión de Génesis 12:3. The son of David El hijo de David is the son of Abraham, es el hijo de Abraham, and all nations will be blessed in him. por el cual todas las naciones serán bendecidas a través de él. He is the hope of the world. Él es la esperanza del mundo. But how will God keep his promises Pero ¿cómo Dios va a mantener sus promesas? when he requires a faithful human covenant partner? Cuando en realidad lo que Él requiere es un agente humano fiel. They always fail. Si siempre fallamos. We'll tackle that question in the next lecture. I'll answer that in the next lecture. Voy a responder a esa pregunta en la siguiente sesión. Tengamos un descanso de 15 minutos.